Seconds left in the World Cup final. El mundial no es de fútbol, es de miedo. Alguien te pregunta, ¿Y tú qué crees que va a pasar con México? o con tu selección, y tú te congelas. Y no porque no tengas opinión, sino porque en ese momento te das cuenta de que se supone que deberías tenerla. Y no tenerla, de alguna forma, te convierte en el problema de esa conversación. Eso pasó, le pasó a alguien que conoces, quizá te pasó a ti. Y lo más probable es que en ese momento hayas hecho lo que hace casi todo el mundo. Dijiste algo vago como, pues hay que ver cómo se dan los partidos y ahí vemos, y cambias el tema lo más rápido posible. ¿Por qué decir, no vi el partido, no estoy muy enterado de la selección en pleno mundial? Tiene el mismo peso social que decir que no sabes quién es tu presidente. Y no es ignorancia deportiva, es una declaración de que estás fuera, ¿sí? Y estar fuera en este contexto duele de una manera que muy pocas personas expresan. Eso es lo primero que quiero que analicemos. No es el fútbol, no es a México, no son los jugadores, no son las estadísticas. Eso lo hacen 1000 canales mejor que yo y con más autoridad. Lo que me interesa es otra cosa. Me interesa lo que normalizamos alrededor del mundial y que pues, casi nadie cuestiona. Porque cada 4 años pasa algo que si lo ves desde afuera es bastante extraño. El planeta entero decide al mismo tiempo que hay una sola conversación válida. Y si no estás dentro de esa conversación, de alguna forma, tú eres el que está fallando. Y yo me pregunto, ¿cuándo decidimos eso? ¿Cuándo firmamos ese contrato? El mundial produce un fenómeno que no existe en ningún otro deporte del mundo, el fan instantáneo. Esa persona que en febrero no sabía ni cómo se llamaba el portero de la selección y en junio ya tiene opiniones formadas sobre los esquemas tácticos, ya conoce de memoria el historial de enfrentamientos con el rival de cuartos y ya subió 3 historias a su perfil con la camiseta bien pero bien puesta. Y lo más curioso no es que existe ese fenómeno, lo más curioso es que nadie lo señala como algo raro. Al contrario, se celebra la conversión, como si el mundial tuviera el poder de despertar algo que ya estaba ahí dormido. Pero yo tengo otra hipótesis. No creo que el mundial despierte al fan que dormía adentro. Creo que despierta algo diferente. Creo que despierta al ser humano que tiene miedo de quedarse sin tribu. Hay una camiseta en tu closet o en el de alguien que tú conoces que solo existe durante vísperas mundialistas. No aparece en noviembre, no aparece en marzo, pero en cuanto empieza el torneo, ¡pum! Recién lavada, recién planchada, como si hubiera estado esperando el momento indicado. Que sí, que es un momento indicado. Pero cuando termina el mundial, vuelve otra vez a su cajón, por otros 4 años, en silencio. Y esa camiseta no es de fútbol. Es de pertenencia. Es el uniforme de yo sí estoy adentro. Es la señal visible de que sabes de qué habla todo el mundo y de que estás del lado correcto de la conversación. Y no digo esto para criticarlo. Lo digo porque creo que es uno de los gestos humanos más honestos que existen. Ponerse esa camiseta es admitir sin palabras que necesitas sentirte parte de algo mucho más grande que tú mismo. Y eso no tiene nada de malo. Lo que tiene de interesante es que nadie lo llama por su nombre. Porque si lo llamáramos por su nombre, tendríamos que hacernos una pregunta incómoda. ¿Estás viendo el mundial porque te gusta el fútbol o porque te da miedo lo que pasa si no lo ves? Y antes de que respondas que sí, claro, que sí te gusta a ti el fútbol, espera, no. Te estoy preguntando literalmente si te gusta el fútbol en general. Te estoy preguntando algo distinto. Te estoy cuestionando si en ese momento específico, en este mundial específico, tu motivación principal es el amor al deporte o es el amor a no sentirte solo, fuera de. Prueba esto. En plena fiebre mundialista, ya inició en una reunión, en la oficina, en una comida familiar, di en voz alta, a mí al chile el mundial me vale para pura. No me importa mucho así con lo que tú digas. Y yo observo lo que sucede. Ve lo que pasa. No te van a ignorar, eso sería fácil. Te van a mirar con esa mirada específica que mezcla confusión con algo que se parece mucho a la pena ajena. Y alguien inevitablemente va a decir, ¿cómo que no te importa? Pero sí es el mundial. Como si el tamaño del evento fuera argumento suficiente para que te importe. ¿Sí? Y ahí está la trampa que nadie ve. La lógica dice, el mundial es grande.
entonces debe importarte. Pero nadie cuestiona esa lógica. Nadie pregunta por qué el tamaño de un evento debería determinar cuánto lo sientes. El Super Bowl es enorme, la Fórmula 1 es enorme, el Tour de Francia es enorme y no hay el mismo costo social de no seguirlos. ¿O sí? Solo el Mundial tiene esa carga. Solo el Mundial convierte la indiferencia en una especie de falta de carácter. Y yo quiero saber, ¿por qué? ¿Por qué carajos? Hay algo que pasa en los mundiales que es genuinamente extraño si te detienes a pensarlo. La gente llora goles. Entiendo la pasión. Pero la gente los llora. No el jugador que lo metió, no el técnico que armó la jugada. La gente en su sala, en el bar, en la calle, llora con lágrimas reales, con ese nudo en la garganta que no se puede fingir. Y yo no estoy diciendo que eso esté mal o que qué ridículos, no. Estoy diciendo que es fascinante, porque esa persona no corrió, no entrenó, no arriesgó nada y sin embargo algo dentro suyo se activó con una intensidad que muchas veces no activan las cosas que sí le pertenecen, que sí son propias de él. La pregunta es, ¿qué es lo que se mueve ahí? Y yo creo que lo que se mueve no es el amor al fútbol. Creo que lo que se mueve es la experiencia de pertenecer a algo que ganó. Y eso el cerebro humano lo procesa casi igual como si tú lo hubieras ganado. No estás llorando el gol, estás llorando el alivio de estar del lado correcto. Y eso nos lleva a algo que creo que es el centro de todo esto. El Mundial no es el evento deportivo más grande del mundo. Es el examen de pertenencia más grande del mundo. Y casi todos los están presentando sin darse cuenta de que es un examen. Pregunta honesta. ¿Cuántas veces pensaste en tu identidad nacional el año pasado? No en problemas del país, no en la política, en identidad. En ese sentimiento de soy de aquí y eso me define. ¿Cuántas veces? Pues, yo te aseguro que para la mayoría de la gente esa respuesta es no, pues casi nunca. O nunca. Pero llega el mundial y de repente la identidad nacional es urgente, es visible, está en las banderas, en los autos, en los gritos, en los bares, en el nosotros que aparece de la nada para hablar de 11 personas que la mayoría nunca ha visto jugar en vivo. Nosotros vamos a ganar. Nosotros, güey. ¿Tú vas a jugar? Y no lo digo con burla, lo digo porque ese nosotros revela algo real. Revela que los seres humanos necesitamos pertenecer a algo colectivo. Necesitamos un nosotros que sea más grande que nosotros mismos. Y el fútbol en el mundial es uno de los pocos espacios donde eso se permite sin ningún filtro, sin vergüenza, sin explicación. Y el problema no es el nosotros. El problema es que solo lo sacamos cada 4 años. ¿O no? Seguramente han escuchado hablar del FOMO, el miedo a perderte de algo. Es una industria entera construida para activar ese miedo en ti. Redes sociales, publicidad, eventos exclusivos, todos diseñados para hacerte sentir que si no estás ahí, te estás perdiendo de algo que importa. Pero ninguna campaña de marketing en la historia ha producido el nivel de FOMO que produce el mundial de forma orgánica, sin que nadie lo diseñe con esa maldita intención. Porque el mundial no te hace sentir que te perdiste un partido, te hace sentir que te perdiste un momento compartido de la humanidad. Y eso es diferente, eso toca algo mucho más profundo. El partido se puede ver después, el momento compartido de ese partido, no. El grito colectivo, la reacción en tiempo real, el estar ahí cuando pasó, eso no tiene replay. Y entonces la pregunta ya no es si te gusta el fútbol. La pregunta es si puedes vivir sabiendo que todos tuvieron ese momento y tú no estuviste ahí disfrutando el fútbol como todos los demás. Para la mayoría de la gente, la respuesta es pues no. Y esa respuesta es lo que llena los estadios, los bares y pues, las salas de televisión los días de los partidos. Pero aquí hay algo que nadie dice en voz alta. Si tu razón principal para ver el mundial es no quedarte afuera, eso no está mal, es profundamente humano. El problema es cuando no lo reconoces, cuando te cuentas a ti mismo que lo ves porque amas el deporte, por tu pasión, cuando en realidad lo que amas es la sensación de estar adentro, viendo el mismo partido, en comunidad, en conjunto. Porque confundir esas dos cosas tiene un costo.
Hay dos tipos de personas viendo el mundial. Está el que ama el fútbol, el que sigue la liga, conoce el contexto, disfruta la táctica, sufre y goza porque genuinamente le importa el juego. Y está el que ve el partido del mundial porque necesita poder hablar de él posteriormente. Porque en su trabajo, en su familia, en su grupo de amigos, no saber es una desventaja social real. Y ninguno está mal, pero son motivaciones completamente distintas. Y cuando las mezclamos, cuando no sabemos cuál es cuál, tomamos decisiones raras. Nos compramos la camiseta que no íbamos a comprar, nos quedamos despiertos hasta las 12 de la mañana viendo un partido de un país que no es el nuestro porque todo el mundo lo está viendo. Desarrollamos opiniones encendidas sobre jugadores cuyos nombres aprendimos hace menos de 3 semanas. Eso no es amor al fútbol, es amor a no sentirte invisible dentro de tu sociedad, dentro de tu contexto. Y eso, cuando lo ves claro, cambia la pregunta. Ya no va a ser, güey, ¿viste el partido? Sino, la pregunta va a ser, ¿por qué necesitas tanto que yo lo haya visto, no? El fútbol existe todo el año, la liga existe, los clubes existen, los torneos existen, pero no tienen el mismo efecto que el mundial. No producen el mismo nivel de unidad forzada, de conversación obligatoria, de sentido de urgencia colectivo. ¿Por qué? Pues porque el mundial tiene algo que la mayoría de las ligas no tienen. Un reloj, 4 años de espera, un torneo que dura un mes, partidos que no se repiten, una eliminación que es definitiva. Y la escasez hace algo al cerebro humano que la abundancia no puede hacer. La escasez activa el miedo y el miedo bien canalizado se convierte en atención, en presencia, en esa sensación de que esto importa aunque no sepas exactamente por qué. El mundial no es más grande que la liga porque el fútbol sea mejor. Es más grande porque la escasez lo convierte en un evento que sientes que no puedes desperdiciar. Y eso no lo inventó la FIFA, lo inventamos nosotros, con nuestro miedo colectivo a perdernos lo que importa. Antes de este mundial, antes de que empiece, antes de que te pongas la camiseta, antes de que te aprendas los nombres de los delanteros, antes de que declares en redes que este año sí se puede y vamos a ganar, hazte una pequeña preguntita. ¿Lo estás haciendo porque quieres o lo estás haciendo porque no hacerlo tiene un costo que no estás dispuesto a pagar? Y si la respuesta es la segunda, está bien. No te estoy diciendo que no lo hagas. Te estoy diciendo que lo hagas con los ojos bien abiertos. Porque hay una diferencia enorme entre elegir ser parte de algo y ser arrastrado por algo porque tienes miedo a quedarte afuera. Una te da gozo, la otra te da alivio. Y el alivio y el gozo se sienten parecidos en el momento, pero son completamente distintos cuando el partido termina. Y esto es lo que me parece más interesante de todo este monólogo. No el fútbol, sino lo que el mundial como fenómeno nos dice a nosotros como personas. Nos dice que la pertenencia es una necesidad tan fuerte que somos capaces de construirla alrededor de casi cualquier cosa. Alrededor de 11 jugadores que no conocemos, de una selección que no nos eligió, de un torneo que ocurre en un país al que quizá nunca vamos a ir. Y eso no es debilidad, es una de las cosas más humanas que existen. El mundial hace algo que pocos eventos en la historia hacen. Une personas que en cualquier otro contexto no tendrían nada de qué hablar. El de recursos humanos y el de sistemas. La abuelita y el nieto de 20 años. El jefe y el empleado. El vecino con el que nunca cruzas más de un saludo. Pero ya hay tema. De repente, durante un mes, todos tienen conversación. Todos tienen un tema. Todos tienen un bando. Y eso es beautiful. Es hermoso. En serio, no lo digo con ironía. Pero también me pregunto, ¿por qué necesitamos el mundial para eso? ¿Por qué necesitamos un evento externo diseñado por organizaciones multimillonarias para darnos permiso de conectar con las personas que tenemos al lado? O sea, güey, ¿qué pedo que dice de nosotros que la unión colectiva más fácil que encontramos es la que viene empaquetada con un balón y un calendario de partidos? Y no lo digo como crítica.
Lo digo como observación de lo normal. Porque si el mundial nos une así de fácil, significa que la capacidad de unirnos ya estaba ahí. Solo necesitábamos una excusa suficientemente grande para usarla. Y ojo, también hay una trampa en la que quiero no caer y quiero que tú tampoco no caigas. ¿Sí? La trampa de creer que no ver el mundial te hace una persona más lúcida, más crítico, más interesante. Porque eso es exactamente la misma lógica al revés. El que se enorgullece de no ver el mundial porque es una distracción de masas, está haciendo exactamente lo mismo que el que se enorgullece de no perderse ningún partido. Los dos están usando su relación con el mundial para definir quiénes son frente a los demás. El punto no es ver o no ver los partidos. El punto es saber por qué haces lo que haces, ¿sí? Si ves el mundial y lo disfrutas, disfrútalo, gózalo. Si no lo ves y no te importa, no te importe. Pero si lo ves por miedo o si no lo ves por pose, en ambos casos estás respondiendo al mismo examen, solo que en respuestas distintas, ¿sí? La libertad real no es elegir el bando contrario, es dejar de sentir que tienes que elegir un bando para que tu postura valga. Y entonces llegamos a lo que creo que es la pregunta de fondo de todo esto. Porque la pregunta ya no es, ¿vas a ver el mundial, güey? Sino, la pregunta que te deberías de hacer, o deberían de hacer, es, ¿sabes por qué lo que sientes alrededor del mundial lo sientes? Porque si la respuesta es sí, entonces lo que elijas hacer con eso es completamente tuyo. Y esa es la única diferencia que importa. No entre fan y no fan, no entre el que ve y el que no ve, sino entre el que actúa consciente y el que actúa con miedo sin saberlo. Si no eres fan del fútbol y aún así el mundial te genera algo, llámese incomodidad, presión, la necesidad de opinar, la sensación de que estás fuera de algo, eso es información. Y no sobre el fútbol, sobre ti. Te está diciendo cuánto peso le das a la aprobación colectiva. ¿Cuánto te cuesta estar en un cuarto donde todos comparten algo que tú no compartes? ¿Cuánto de tu identidad social depende de estar en la conversación correcta en el momento correcto? Y esa información vale mucho más que cualquier resultado del torneo del mundial. Porque el mundial termina. La selección gana o pierde y en un mes todo vuelve a la normalidad. Pero esa incomodidad que sentiste, ese miedo de quedarte fuera, eso no desaparece, solo cambia de forma. El mundial solo lo hizo visible. Así que si llegaste hasta aquí esperando que te diga si deberías ver el mundial o no, te voy a decepcionar. Yo soy cero fan del fútbol, no voy a hacer eso. Lo que sí voy a decirte es esto. El Mundial 2026 va a ser el más grande de la historia. Va a pasar aquí, en nuestra región. Y millones de México, obvio. Y millones de personas que van a vivirlo con una intensidad que es completamente real, completamente válida y completamente humana. Y si tú eres de los que lo van a vivir así, disfrútalo sin culpa. Goza, llora los goles. Y si eres de los que van a estar en la orilla mirando cómo todo el mundo se activa alrededor de algo que a ti no te mueve de la misma manera, también está bien. Pero en ambos casos, hazte la pregunta real, no la de, güey, ¿crees que México va a pasar a grupos? No, esa no va a pasar. Sí, sino la ¿de qué tengo miedo cuando pienso en quedarme fuera? Porque esa pregunta no la resuelve ningún maldito gol. El mundial es probablemente el espejo más grande que existe en la cultura popular. No te muestra cómo juegas tú al fútbol. Te muestra cuánto necesitas pertenecer, cuánto te importa la aprobación colectiva, cuánto de tu identidad construyes alrededor de lo que otros también celebran. Y eso no es malo, es información. La pregunta no es si te gustó lo que viste en el espejo. La pregunta sería si te atreviste a mirarlo. Yo soy Marp, o Marín para los compas, y este es el tipo de conversaciones que me interesa tener. No sobre si México va a llegar a la final, sino el por qué nos importa tanto que llegue, aunque muchos de nosotros no hayamos visto un partido de la liga
en 4 años. Ahí hay algo. Ahí hay algo que vale la pena mirar, que vale la pena indagar. Pero yo no soy sociólogo, ni pretendo serlo. Simplemente opino de lo normal. Normal. Nos vemos en el próximo episodio. Dejen su like, su comentario y refútenme cualquier cosa.